Estamos en línea con Ada Serioni. Ada Serioni es licenciada en psicología, especializada en pareja y familia, es estudiosa de la teoría junguiana, docente universitaria, y Ada, te has dedicado al estudio y la investigación de mitos y cuentos de hadas. ¿Por qué decidiste ahondar en esta temática? Y aparte tenés un nombre muy particular para hacerlo, ¿verdad? Creo, creo que ya... Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, te doy la Muchas bienvenida. gracias por esta invitación. Y creo que ya estaba destinada por el nombre. Y es toda una historia, porque mi casa era un jardín de infantes y mi cuarto era el jardín de infantes por épocas. Así que creo mi mamá o sea, en esa época, ahora ya no, pero existe, y era maestra de jardín de infantes. Y yo creo que pensá que ella estaba embarazada de mí y iba al jardín de infantes, nací yo y no tenía con quién dejarme y estaba en el jardín de infantes. Y después, como en mi casa estaba el jardín de infantes, yo escuchaba cuentos todo el tiempo. Y creo que es como que para mí los cuentos son parte de la vida desde siempre, ¿no? Y entonces creo que por eso no he tenido otra alternativa que seguir con los cuentos. No concebís la vida sin ellos. No, Y ese nombre, de hecho, debe haber sido una elección vinculada un poco a esto, ¿no? un poco, sí, y porque ella también se llamaba y es como que ya seguí Una la tradición. tradición. Sí, sí, sí. Hay, hay una frase muy linda de Chesterton que dice: los cuentos de hadas son más que ciertos no porque digan que los dragones existen, sino porque dicen que los dragones pueden ser vencidos, ¿no? Y me gustaba partir de esa frase un poco para ahondar en este tema que muchos piensan que es algo de chicos, que son historias meramente infantiles, pero que tienen tanto para decirnos de nosotros, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestro futuro y nuestro presente. Sí, es así. Eh, yo siempre para mí era como empecé diciéndote, que los cuentos eran tan parte de mi vida que ni siquiera me daba cuenta, ¿no? O sea, uno no se imagina la vida sin cuentos de hadas. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, no siempre existieron los cuentos, porque hay algo que en general nosotros necesitamos mucho del relato, Eugenia, y no nos damos cuenta cuánto forma parte de nuestra vida. Vos fíjate, en esta época las personas van al cine, ven series de Netflix, o sea, se cuentan historias, ¿no? Todo el tiempo, o miran los programas de chismes para ver un relato actual, ¿no? Y en la antigüedad las personas no había tantos libros ni tantas personas que leían, pero sí se necesitaba el relato igual. Y así se fueron construyendo, se fueron armando los cuentos que al principio no tenían ni siquiera título, tenían como era un relato para instaurar una norma, para contar un acontecimiento, para entretener, y que lo construían entre todos, porque había un contador asignado y las personas que estaban escuchando iban agregando detalles o pidiéndole que cuente de otra manera o que haga algo diferente, y entonces así es como se fueron armando lo que luego fue los cuentos de hadas, que primero eran para el entretenimiento de las personas adultas. Y recién después de la imprenta empezó a haber cuentos para chicos. Hasta ese momento, o sea, los cuentos que nosotros conocemos, los cuentos de Perrault, que fueron de la época de Luis XIV, esos cuentos eran escritos para la educación de las damas. Entonces, vos fíjate que tienen una moraleja. Barba Azul termina diciendo que la mujer no tiene que ser curiosa. La Cenicienta es a las hermanas envidiosas. Cada cuento termina con una moraleja porque eran educativos para las damas. Bien, o sea que esto tiene un montón que ver con esto, ¿no? Que dice el filósofo Roland Barthes, que sientan las bases un poco para lo que es nuestra sociedad,
para todo lo que conforma las redes de mensajes culturales, todo lo que nos atraviesa y todo lo que transitamos a lo largo de la vida de las generaciones. De muchas maneras, de muchas, muchas maneras. Vos fíjate que después, a partir de la década del 70, las feministas empezaron a cuestionar esto mismo que vos decís. Empezaron a plantear que la primera lectura, porque aparte hay algo, ¿no? Nosotros nos cuentan cuentos. Están las películas de Disney y todas otros tipos de películas de cuentos de hadas. Los chicos cuando van al colegio, cartucheras con las imágenes de cuentos. Hay obras de teatro de los cuentos. Hay películas pornográficas con títulos de los cuentos. O sea, por donde mires, después también había una propaganda que no me acuerdo, Mr. Músculo, no me acuerdo, una cosa así, que son la princesa que está triste, ¿no? Y que tiene que venir, bueno, el príncipe, ¿no? Y entonces, en la década del 70, las feministas de la segunda ola para algunos, de la tercera para otros, lo que empiezan a plantear las anglosajonas, ¿no? Las inglesas y norteamericanas, empiezan a plantear que la primera lectura que tenemos, que nuestra primera conexión con la literatura es con los cuentos de hadas, y que los cuentos de hadas determinan nuestros roles de género. Y que entonces es lo primero que tenemos que empezar a revisar, porque construye subjetividad, los cuentos de hadas construyen subjetividad, ¿no? De maneras que ni nos damos cuenta. Entonces vos fíjate, hay una escritora, ¿no? Que es Alison Lowry, que ella lo que hace un artículo más o menos para el 79, en el cual ella dice que los cuentos nos dan fuerza, lo cual es cierto, ¿no? Esto coincide mucho porque dice, en los cuentos hay un autor que es Jack Sipes, que él dice que están la reina y el rey porque todos queremos ser los reyes de nuestra vida y decidir, ¿no? Y que nos dan esa potencia, ¿no? Y eso es cierto. Pero esta escritora dice que los cuentos nos dan mucha fuerza y muchísimas cosas, y nombra a una serie de cuentos que existen, que están, y muestra cómo esos cuentos tienen una gran potencia. Pero, más o menos a fines de los 80, una cosa así, le responde otra feminista, que es Marcia Lieberman, que escribe un artículo muy famoso, que está en inglés, que se llama Un día mi príncipe vendrá, y dice la aculturación de los cuentos de hadas, y ella lo que le dice es que está bien lo que ella dice, pero que los cuentos que no llegan no son los que ella nombra, que los cuentos del canon tradicional de cuentos que a nosotros no llegan son justamente los cuentos como Blancanieves, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, ¿no? Que todos estos cuentos tienen ciertas características en común. Uh-huh. Y estas características tienen que ver, ¿no? Ella dice que hay tres tipos de contradicciones, de opuestos en estos cuentos. Una, entre la princesa suave, buena y dulce, y la bruja. Y entonces, lo que ella desarrolla es que las mujeres mayores que saben y tienen poder siempre son las brujas. Y que la princesa pasiva, buena y linda es linda, ¿no? Ella es linda y buena. Después, dice, entre el valiente, intrépido príncipe y la princesa que no hace nada. O sea, la princesa solo tiene que ser linda. Y después hay otra contradicción que es entre la linda y las feas. Entonces ella dice que siempre, en todos los cuentos, hay un concurso de belleza, y que este concurso de belleza es lo que estimula la competitividad de las mujeres. Y bueno, ¿no? Eso es lo que plantea ella. Esto nos preguntábamos, ¿no? A veces en Sofía hablamos de este tema y nos parece súper importante por eso traerlo, y por eso te convocamos, Ada, y te damos las gracias por ayudarnos a reflexionar sobre los cuentos de hadas. Y nos preguntamos si necesariamente estas lecturas, ¿no? A veces son un poco literales en algún sentido, porque leyendo, y hemos tenido la oportunidad también de entrevistarla a Anne Baring, que es una terapeuta junguiana inglesa. Ella nos decía que en algunos cuentos de hadas, en algunas fábulas,
existe esto de que a veces el príncipe personifica la parte masculina que vive dentro nuestro, no necesariamente es algo, no es algo externo, sino que somos nosotros, es ese matrimonio entre la naturaleza y el espíritu. Entonces, es difícil a veces, ¿no? Como de saber cómo leerlos estos cuentos, porque dicen mucho más de lo que a veces la historia dice. A mí me parece siempre, me gusta, como que hay diferentes niveles de análisis, como que está este nivel más superficial y después hay otro nivel más profundo. Pero este nivel más superficial también está. Ujú. Y entonces me parece que en ese sentido, yo pienso, como vos decís y como dice esta junguiana, estoy totalmente de acuerdo de que las feministas se quedan en lo más literal, pero lo literal también tiene peso y también hay que, o sea, también por ejemplo, hay otra feminista que es Karen Rowe, que ella lo que plantea es que dice que todas nos quedamos esperando el príncipe azul y que los cuentos no son actuales, digamos, o sea, los cuentos nos generan una contradicción a las mujeres, Ajá. porque nos quedamos como ensoñando un amor romántico cuando nuestra vida no tiene que ver con eso y como que estamos disociadas en este sentido, ¿no? Y yo verdaderamente como analista veo que esto nos pasa a las mujeres y que me ha pasado a mí, que le pasa, o sea, tengo pacientes de 20 que siguen en esa contradicción de que ellas hacen pero a la vez esperan, ¿no? Entonces, pienso que ese nivel literal igual sigue teniendo pregnancia, ¿no? Y causando efecto, y después hay otro nivel mucho más profundo que también está por algo, los cuentos siguen teniendo esa potencia, pero es como que están los dos, para mí es como diferentes niveles de análisis. Claro, pero conviven, digamos, conviven dentro de lo mismo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué estos cuentos van atravesando generaciones y siempre son vigentes? Porque finalmente siempre se acomodan a nuestra realidad, incluso la infantil, pero también la de los adultos. Sí. Y yo pienso que por esto, porque nos hablan de situaciones que todavía nosotros vivimos, que nos estamos identificados. Hay una técnica, ¿no? Que es preguntarle, ¿no? Y que todos podemos hacer, que es, ¿cuál fue tu cuento preferido de la infancia? ¿Cuál Y fue el cuando, tuyo, Ada? cosas que yo siempre digo que fue La Bella y la Bestia. Ajá. Y en realidad, no sé, porque lo digo, porque me encanta La Bella y la Bestia, pero eh, como aprendí después de saber la técnica, no sé si soy honesta o no. Claro. Entonces, cuando doy una clase, les digo a los alumnos, les digo, escriban cuál fue, antes de explicarles nada, les digo, anoten ya cuál es el cuento preferido de la infancia, para que no les pase lo que me pasó a mí. Que quedaste Porque, influenciado. claro, no sabes. Sí. Perdón, te Entonces, corté y estabas contándome un poco esto, pero me dio eso, curiosidad sí, saber. claro, ¿cuál es el cuento preferido de la infancia ese? ¿No? Y entonces uno ve qué tiene uno en común Ujú. con ese cuento y va a ver cómo a lo largo de la vida se van a ir repitiendo escenas que probablemente tengan que ver con ese cuento, con aspectos de ese cuento, porque vos viste que cada cuento tiene como muchas escenas, ¿no? Es verdad. Entonces, sí, Y es que sí. esto es un diálogo permanente, o sea, uno puede entablar, esto como decías, preguntarnos y como preguntarle al cuento también qué nos Sí. está dando, qué es lo que nosotros estamos agarrando de él. Sí, 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 yo creo que sí. Y aparte, esto que te había dicho de las feministas, después lo que empezó fueron las reescrituras de cuentos. Y Ujú. cuando uno ve las reescrituras de cuentos muchas veces toman una escena y desarrollan a partir de esa escena que no es, o sea, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Clarice Lispector tiene una versión de La Bella y la Bestia. Sara Gallardo tiene otra versión de La Bella y la Bestia. Hay una escritora inglesa que tiene dos versiones, ¿no? Y así hay cantidad, pero vos fíjate, por ejemplo, la versión de Angela Carter, que tiene dos versiones, ella lo que dice es, voy a mostrar lo que está velado en el cuento. Y hay una de las versiones que la primera frase con la que empieza la historia es, mi padre me perdió a los naipes con la bestia, porque ella
toma la parte en donde el padre entrega a la Bella y la Bestia. Y desarrolla eso, y después desarrolla otras cosas, pero fíjate cómo ella pone la lupa en eso. Bien. Después, Clarice Lispector en el tema del rico y el pobre. Pone, es una mujer de clase alta que sale de la peluquería como la Bella y que se encuentra con un mendigo y tiene un diálogo con un mendigo. Esa es la historia. Y porque la Bella y la Bestia también trata de la lucha de clases, porque es el mercader que perdió toda su fortuna y que es la bestia, que es de la nobleza, quien de alguna manera lo va a salvar, y eso es en el contexto de que estaba la lucha entre la nobleza y la burguesía. Después, ponele Sara Gallardo, muestra el mismo cuento, ¿no? Lo muestra en el medio de otra historia, entonces entran La Rosa al Viento, es la novela, y hay un momento de La Rosa al Viento en donde entran a una habitación y encuentran unos papeles y leen, y ahí está la versión de Sara Gallardo, y la versión de Sara Gallardo es que la Bella es la Bestia. Y es muy linda, es nada más que una hoja, pero es hermosa porque dice que ella atrajo a la bestia porque no tiene alma. Ajá. Las bellas, dice, eligen a las bestias porque los príncipes no están tan ocupados en sí mismos que no tienen espacio para mirar a la bella. En cambio, en el jardín del monstruo, la bella siempre será el sol. Claro. Entonces, que lo elige para eso, hasta que se aburre, cuando se aburre lo rechaza y le recuerda que es un monstruo, y se arma toda una... Y dice, y en realidad todos van a tener lástima de la bella, porque el monstruo se va a enojar y todo lo demás, pero solo la bella sabe que la bella es la bestia, porque es la que armó toda la escena. Y entonces, vos fíjate, ¿no? Como el mismo cuento tiene tantas escenas y puede ser reescrito de muchas maneras, y hasta hay más versiones, o sea, no me acuerdo, pero he visto cantidad de versiones de este cuento. O sea que las lecturas, o sea, más allá de lo escrito y más allá de lo oralmente contado, porque también en la oralidad se van cambiando detalles, ¿no? Estas madres que nos contaban y metían a lo mejor sus cosas también cuando nos las iban contando, las lecturas que proponen son múltiples, aunque sí siempre hay un denominador común, ¿no? ¿Cuál sería en todas estas historias quizás a lo mejor esa matriz que las contiene? En general, desde lo jungiano, ¿no? Lo que se plantea es que todas lo que plantean es como el proceso, lo que Jung llama el proceso de individuación, ¿no? Que Jung lo que dice en este sentido es que el proceso de individuación tiene que ver con ese proceso a través del cual uno va tomando más conocimiento de uno mismo, y es como, Jung lo que dice es, no es el hombre completo, no es el hombre perfecto, sino completo, de conocer más aspectos de uno mismo, este camino heroico, y cada uno como que pone la lupa en un aspecto diferente, ¿no? Uno en, no sé, es salir del territorio conocido, otro de luchar con el dragón, otro de encontrarse con aspectos desconocidos de uno mismo, ¿no? Cada uno va a ser, por ejemplo, fíjate, ¿no? Desde este punto, si uno piensa Blancanieves, ¿no? Cuando termina el cuento, que está ella en un ataúd de cristal, esto lo que tiene que ver es esas personas, o cuando a todos nos puede llegar a suceder, que uno verdaderamente no logra intimidad con el otro. Que uno está perfecto, está en los lugares, pero es como que entre uno y el otro hay siempre un vidrio, un cristal, ¿viste? Sí. ¿No? Y entonces, o sea, lo que representa ese ataúd de cristal es ese estado, ¿sí? Y entonces de lo que se trata es cómo ella logre sacar lo que tiene, y vos fíjate, ¿no? Que justo se le había trancado, ¿no? En la garganta una manzana envenenada, la manzana envenenada y esto que una madrastra, ¿no? Que la bruja le dé de comer, también lo que puede simbolizar, además de otras cosas, pero también puede simbolizar esas ideas que nos dicen y que nos cuentan,
y que están envenenadas porque nos alejan de todo, que nos alejan de la realidad, que nos alejan de los demás, ¿no? Del amor o de lo que sentimos, porque además hay que dar atragantada en la garganta es el chakra que habla de las emociones más finas, ¿no? Y cuando ella logra, que en la película, la de Disney, lo logra por el beso del príncipe, pero en el cuento original, lo que sucede es que el enanito que la va llevando en el ataúd se tropieza, se mueve el ataúd y ahí ella lo escupe. Y entonces, cuando ella escupe eso, puede conectarse con el príncipe que trata, como vos bien dijiste antes, de lo espiritual, del otro aspecto de ella misma, ¿no? De que ella misma esté más completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, habla de esa parte, ese cuento. Otro cuento, ¿no? Va a ir hablando, ¿no? La Bella Durmiente va a hablar, ¿no? De cuando uno se queda en un stand-by, ¿no? Y fíjate, y se queda en un stand-by por haber sido pinchada con un uso, ¿no? Y que uno diría, tiene que ver con esas ideas que quedan adentro de uno y que no se ven, y que a uno lo van carcomiendo adentro y hacen que uno quede pasivo en la vida y no viva la vida, aunque parece que la está viviendo. Que estás como dormido, que estás como totalmente... ¿No? Justo en el momento en el que ella tiene que salir a la vida, ¿no? Y así cada cuento puede contar una parte de esto que tiene que ver con nuestro camino en la vida, ¿no? Son espejos, o sea, donde nosotros nos reflejamos. Y todos ellos, en el fondo, tienen, y esto también lo retomó el psicoterapeuta, estadounidense, Bruno Bettelheim, esto de la búsqueda de sentido, ¿no? Y de cuán importante es para todos encontrar esto tan valioso que es la búsqueda de sentido en historias que a lo mejor nos hablen de la justicia, del triunfo del bien sobre el mal, de los dolores, de la muerte, del abandono, ¿no? de todos estos temas que estos cuentos tanto, sí, digamos, nos hablan. Sí, sí, y Bruno Bettelheim, que trabajó y que también él lo que planteaba era la necesidad que tenían los chicos de vivir los cuentos, de que les cuenten los cuentos porque aparecían como sentimientos profundos de ellos y que los veían, y viste que los chicos en general necesitan que le repitan 20 veces el Otra mismo vez. cuento, ¿no? y que si te equivocaste una palabra, te la dicen. No, ahí no era eso, era lo otro. Sí, sí, sí. Es decir, que esto es como hasta más que un divertimento, es como una parte muy importante de la crianza y también de nuestra propia maduración, de nuestro desarrollo. Nos construye y no nos damos cuenta porque no le prestamos atención a cómo somos construidos. ¿Cómo prestar atención? ¿Cuál es la invitación? Y para mí prestar atención es esto, es empezar a ver cuáles son los símbolos, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que siento, cuestionarlos, porque también vos fíjate, ¿no? En un principio incluso, viste que nosotros, cuentos que nos han quedado son los cuentos de los hermanos Grimm. Sí. Los hermanos Grimm, cuando empezaron, ellos hicieron 7 ediciones sobre los cuentos, ¿no? En vida. Y en la primera edición es diferente de la última, porque hay un autor que es un folclorista, que es Jack Sipes, que él lo que plantea, él tiene un libro que se llama La subversión de los cuentos de hadas, está en inglés, pero igual es muy bueno, y él lo que plantea es cómo cuando pasó de la literatura folclórica, que folclórica es de tradición oral, cuando empezaron los cuentos a ser escritos, ¿no? Cuentos literarios, ahí los autores empezaron a pensar qué mensaje querían dar con ese cuento y lo empezaron a pensar como algo educativo. Entonces, dice, por ejemplo, los hermanos Grimm estaban ellos atravesados por toda la burguesía y el capitalismo del momento, entonces uno va a encontrar, no sé, la Blancanieves. Cuando se escapa y se encuentra con los enanitos. Los enanitos le dicen, bueno, quédate acá, ella le cuenta la historia de la madrastra, y los enanitos le dicen, bueno, quédate acá, que nosotros te vamos a proteger. En la última, dicen, bueno, vos quédate acá,
vos limpiás la casa y a cambio de que vos limpies la casa, Claro. nosotros vamos a alimentar, porque ya hay capitalismo. Bien. Claro, hay Y que empezar a que el mensaje comience a entrar, digamos, en los niños. ¿entendés? Entonces no nos damos cuenta cómo hay un mensaje. Y Ujú. si no lo cuestionamos, lo seguimos repitiendo como en todas las cosas. O sea, se trata, lo que se trata con los cuentos, creo que se trata con toda nuestra vida, Eugenia, ¿no? De tomar conciencia de los mensajes que recibimos. Y por ahí los cuentos es parte de lo que es tan presente que a veces pasa desapercibido, Ajá. Qué lindo ¿no? eso, me gusta. Como eso que a lo mejor en la cotidianidad nosotros atravesamos todo el tiempo y no le prestamos atención. O sea, se trata de eso, de detenernos un poquito ahí. Sí. Es que, vos fijate, ¿no? Yo decía esto de la propaganda. Yo me acuerdo de la propaganda, no me acuerdo de qué era, pero me acuerdo de la propaganda. Del castillo, las dos princesas, que están tristes porque la casa está sucia y que viene el príncipe, ¿no? Que es un producto Con que, el aerosol, con el. Sí. ¿no? Y no me desagradó esa propaganda, cuando en realidad me tendría que desagradar, Eugenia, ¿no? Claro, exacto. Pero es más, está mal pensada porque ni te acordás el producto, o sea, no funciona a nivel marketing. No, pero sí Pero sí funciona la historia funciona siempre. siempre, porque me dice, uy, el castillo, uy, La la princesa. princesa, ¿no? Hay algo, ¿no? Esto entrañable que tienen los Sí, personajes y también está, hoy pensando un poco, ¿no? En esta charla, veía que siempre aparece como el alma, ¿no? Este Pepe Grillo, esta hada madrina, estas es la manifestación de la sabiduría, ¿no? Del alma, de la Sofía, sí, sí, para usar el sí, nombre de nuestro sí, espacio. sí, sí, totalmente, sí, 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 sí. Que, que cuando en una de las interpretaciones que hay en el nivel como más a nivel del feminismo, ¿no? Es que las hadas, en la Edad Media había dos tipos de hadas, ¿no? Había el hada amante que al, se llevaba a la persona, se la llevaba al otro mundo, y el hada madrina. Y después, a partir de la corte de Perrol, ¿no? ¿Mm? De la corte de 14 con Perrol, ya empieza solamente el hada madrina. Porque, ¿qué es lo que pasaba? A ellas, nosotros no nos damos cuenta de lo importante que eran las matronas que ayudaban en los partos, porque había cantidad de mujeres que morían, y María. entonces eran estas las mujeres poderosas, y a la vez era una manera de darle el poder a mujeres que no eran humanas y no darle el poder ni al rey ni a la iglesia en ese momento en el cual la iglesia ocupaba un lugar político. Entonces, era la manera, o sea, las que escribieron mucho con hadas madrinas en sus cuentos fueron las mujeres escritoras de cuentos de hadas contemporáneas de la época de Perrault en esa época, ¿no? Como Madame de Aulnoy, Madame de Leritier, ¿no? Que fueron las que escribieron sobre hadas, porque las hadas también representaban eso, representaban como esa fuerza que tiene que ver con esto, con el alma, con ese conocimiento que no responde ni a la monarquía, ni responde a la iglesia como política, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso también. ¿Y qué nos pasa? Esto que ha cambiado históricamente, ¿qué nos pasa? ¿Hemos sabido resguardar nuestros mitos, nuestros relatos, o hemos perdido muchos de ellos? ¿Y por qué es importante conservarlos y que perduren? Yo personalmente pienso que, y no soy la única que lo piensa, coincido con un montón que piensan que en realidad se está perdiendo mucho y que eso nos está dejando como muy desamparados como humanidad. Mm. Que tienen, porque cuando surgen los mitos van surgiendo como respuestas a preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Que es, no sé, ¿por qué nacemos? ¿Por qué de golpe aparece esta peste? ¿Por qué pasan cosas que pasan, ¿no? Y el sentido de la vida. Y de alguna manera es algo que viste que cuando uno lo piensa un momento y después se le escapa, ¿no? Y entonces muchas veces se buscó una historia
que después, en algún momento, ¿no? La modernidad dijo que eran historias que no servían, ¿no? Bueno, fueron pasando por diferentes lecturas, ¿no? Pero que siguen teniendo como un conocimiento muy profundo. Y cada vez más es como que, esto mismo decía, ¿viste? Decía Nietzsche, ¿no? Está en los escritos póstumos, ¿no? O sea, lo dijo en otros momentos, pero me acuerdo algo en particular, ¿no? En donde él decía, yo estoy diciendo lo que viene en los próximos 200 años, ¿no? El advenimiento del nihilismo, ¿no? Entonces dice, ya esa música, ya están para esa música del futuro ya están preparados todos los oídos, ¿no? Y dice que en esa época, que es la época que estamos viviendo, de lo que se va a tratar es cada vez más del capital. ¿Por qué nos vamos a olvidar de lo que es el conocimiento y el sentido profundo de las cosas, ¿no? Y creo que es eso lo que tenemos que recuperar, y que parte de ese conocimiento profundo de la humanidad está en los mitos, y en los cuentos de hadas está de una manera más sencilla, más cotidiana, pero también está, hablábamos antes y vos me decías esto de los mitos, de los cuentos y del conocimiento profundo de los cuentos y de la lectura de las feministas, y en ese sentido también a veces hay dificultades, porque hay muchas reescrituras de cuentos, pero que no tienen el mismo sentido profundo. Entonces, por ahí a veces, ¿no? Las personas están más preocupadas, ¿no? Y no digo que no sea importante esa preocupación, pero lo que sí digo es que no es la única, ¿no? Entonces, se preocupan tanto de que si es el príncipe o es la princesa, pero que se olvida de otros elementos profundos que también están en el cuento. Mismo esto de sacar la escena del beso del príncipe, la princesa, ¿no? Como... Sí, ¿no? Sí. Que no es que no sea importante eso, pero que no es, o sea, pero que al sacar eso quitan otros aspectos que eran importantes también, ¿no? Y que también tienen otro sentido. En estos talleres que vos brindás y en estos espacios de encuentro que generás a partir de mitos y de cuentos de hadas, ¿qué te pasa como terapeuta digamos, y en este encuentro con los demás y con las relecturas y con las interpretaciones de cada uno? ¿Qué se genera y qué es lo que va la gente también a buscar, ¿no? Porque a veces parece incluso llamativo que mucha gente le interese ir a la lectura de... Sí, sí. Muchas cosas. Te digo algo que me surgió primero. Yo tengo dos hijos más chicos, ¿no? Dos hijos, ¿no? Una de 28 y un varón de 31. El varón es actor y la mujer es de letras, o sea, ya se está recibiendo, ¿no? Con lo cual es como hay algo del relato que está en nosotros tres de diferentes maneras, ¿no? Y esto de los cuentos y de los relatos, como es parte de mi vida desde siempre y lo comparto, lo que encuentro es un montón de personas que les interesa mucho y que se sorprenden un montón primero y que después se quedan buscando también cuentos y se arman como unos espacios muy lindos porque estamos como todos hermanados, ¿no? En esto de qué se trata el relato, de qué significa este símbolo, y es como un conocimiento que de alguna manera siempre te hace reflexionar y siempre te transforma la reflexión. Entonces, a mí siempre, porque vuelvo a leer los cuentos y le vuelvo a encontrar algo que no le encontré la vez pasada, y después encuentro otro más, ¿no? Y tengo cantidades voy encontrando otras autoras, no sé, ponele, hay una autora que es muy linda, que es una autora hindú que hace fábulas feministas, y que son fábulas muy cortitas, y que son muy lindas, y por ahí son micro relatos, u otros también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Suniti tiene un cuento que es un micro relato que es sobre Cenicienta, ¿no? Entonces dice, ¿y qué pasó después? Se llama. Y entonces dice que el príncipe después se queja y le dice, al final yo te doy todo mi dinero a cambio de tu belleza, pero tu belleza va a durar poco tiempo, en cambio mi dinero va a durar por siempre, ¿no? Y entonces, y ella le dice, ya está. Ya se ha hecho esto. ¿No? Y entonces es divertido, ¿no? Y te hace pensar en ese pequeño detalle, ¿no? Pero
Pero eso pasa, que siempre vas encontrando y vas encontrando otra escena y decís, uy, esto también estaba en el cuento, ¿no? Lo que es lindo es escucharte a vos porque en algún punto esto de que a lo mejor uno tiene la mirada de que son cuentos infantiles, pero también lo profundo que son un montón de relatos, ¿no? Como digo, la madre de Hansel y Gretel, bueno, hay muchas figuras como muy fuertes y historias como muy tremendas, pero en el fondo hay como mucho humor y mucho juego y esto de poder desplegarnos, de a lo mejor abrazar nuestras sombras, porque todos las tenemos, no sé, y hacer este camino de búsqueda y de descubrimiento que vos proponés también a través de estas lecturas. Sí, de que nos, como vos decías antes, Eugenia, como nos espejamos en las historias. Y las historias por ahí nos prestan, ¿no? Como otros personajes para que pensemos sobre nosotros mismos. Y que a la vez, cuando lo pensamos en el otro, nos transformamos algo de nosotros. Entonces es como un interjuego de espejos que se da todo el tiempo. Qué bueno, ¿No? Ada, un placer hablar con vos, conocer un poco más. Esto no va a terminar acá, esto vamos a seguir hablándolo, nos parece súper importante, como te parece a vos, y es súper valioso que podamos armar este espacio y seguir conversando juntas. Sí, yo te agradezco un montón, Eugenia, porque es un tema tan lindo y me alegro que me hayas dado la oportunidad de contarles acá y de que hablemos, que me hayas hecho preguntas para que lo pueda desplegar y que lo pueda explicar, porque creo que es un tema que es muy lindo realmente y que es importante y que es necesario, que nos ayuda, ¿no? Totalmente. A todos los que hoy estemos escuchando esta charla, ¿nos podés recomendar volver a lo mejor esta noche a acostarnos como cuando éramos chicos y decir, bueno, hoy voy a leer, aunque estemos leyendo Ya, otros libros muy serios? un Uno, cuento, sí. un libro que a mí me encanta y que me encanta y que creo que he dado un seminario sobre este cuento, creo que he dado, o lo he leído en clases, así te diría 50 veces, y he llorado cada vez al final, y siempre todas las que están adelante lloran conmigo, es Peter Pan. Ay, sí, por favor. Y tiene tanta ternura, es tan hermoso, porque aparte se te parte el corazón en el final, o sea, todo lo que pasa, te reís, llorás, te Viajás, divertís, volás. viajás, volás, o sea, es un cuento tan lindo, es una, no, viste que él hizo primero como una obra de teatro para unos chicos, después lo hizo novela, después hizo varias otras versiones de Los Jardines de Kensington, o sea, armó como, pero de todos modos, y que fue la primera obra de teatro con, ¿cómo es cuando se dice? Con efectos Con especiales. efectos especiales. Ah, Sí, sí, y es un cuento hermoso, o sea, verdaderamente es tan lindo, tiene tanta ternura. qué Ese es, lindo. Bueno, entonces nos vamos con esa idea hoy a la noche, todos con Peter Pan, sí, y vamos a seguir pensando sobre esto y sobre la necesidad de reencontrarnos con nuestros mitos y nuestros cuentos de hadas. Ada, sí, te agradezco sí. un montón. Bueno, me alegro un montón. Gracias, gracias a vos, No, Eugenio. gracias, por favor.